Hola, soy Agus, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer escarbato de animales fantásticos. Para ello vamos a necesitar un gancho de 3.5 milímetros, una aguja lanera, un marcador de puntos, dos ojos de seguridad de 8 milímetros, unas tijeras, relleno y por último hilo de chenil en color gris oscuro con 6 milímetros de grosor, también en rosa claro o beige y en amarillo oscuro. Pueden encontrar los links de los hilos que estoy utilizando en la descripción. Aquí les dejo también las referencias de los puntos que aplicaremos en este tutorial. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo y crear más contenido para ustedes. Empezamos con el cuerpo. Con el gris oscuro hacemos 7 puntos bajos en un anillo mágico. Ese es nuestro primer punto bajo en el anillo. Continuamos con los 6 restantes. Vamos a hacer los puntos ligeramente más sueltos que el resto de las vueltas, para que el anillo cierre fácilmente. Tiramos de la hebra para cerrar. La vuelta 2 son 7 aumentos. Un aumento son 2 puntos bajos en el mismo punto. Hacemos un punto bajo. Le colocamos el marcador. Y ahora hacemos otro punto bajo en el mismo punto. Seguimos con puntos altos hasta terminar la vuelta. Al final nos deberían quedar 14 puntos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento repitiendo 7 veces, terminando la vuelta con 21 puntos. Para las siguientes 3 vueltas, desde la 4 hasta la 6, haremos 21 puntos bajos en cada vuelta. Un punto bajo en cada punto. En la vuelta 7 hacemos 5 puntos bajos y una disminución 3 veces, quedándonos con 18 puntos. En mi caso voy a utilizar la disminución invisible, que es tomando las hebras delanteras de los puntos.
Paramos un momento para colocar los ojos de seguridad. Estos van entre las vueltas 5 y 6. Con 5 puntos de separación entre sí. Los aseguramos bien. Y continuamos con la vuelta 8, empezando con 2 puntos bajos y un aumento. Ahora 5 puntos bajos y un aumento 2 veces. Y terminamos con 3 puntos bajos, quedándonos con 21 puntos. La vuelta 9 son 6 puntos bajos y un aumento 3 veces, quedándonos con 24 puntos. La vuelta 10 son 24 puntos bajos. En la vuelta 11 hacemos 5 puntos bajos y un aumento 4 veces, terminando la vuelta con 28 puntos. La vuelta 12 son 6 puntos bajos y un aumento 4 veces. Para las vueltas 13 y 14, haremos 32 puntos bajos en cada vuelta.
En la vuelta 15 hacemos 6 puntos bajos y una disminución 4 veces, quedándonos con 28 puntos. La vuelta 16 son 2 puntos bajos y una disminución 7 veces, quedándonos con 21 puntos. Para la vuelta 17 hacemos un punto bajo y una disminución 7 veces, quedándonos con 14 puntos. Paramos un momento para rellenar. Le vamos a poner bastante relleno, empezando por la cabeza. Y ahora seguimos con el cuerpo. Y le vamos a empujar relleno hacia los costados de esta forma. Ahora hacemos la última vuelta haciendo 7 disminuciones. Quitamos el marcador. Podemos rellenar un poquito más si es necesario. Cortamos el hilo. Y con la aguja lanera pasamos por las hebras delanteras de los 7 puntos restantes.
Tiramos para cerrar. Vamos por el centro saliendo por un costado del cuerpo. Pasamos por algunos puntos. Ahora por el cuerpo. Y cortamos. Para la monedita con el hilo amarillo, vamos a hacer 6 puntos bajos en un anillo mágico. Tiramos para cerrar. Dejamos una hebra larga para unir al cuerpo y cortamos. Vamos a pasar el hilo del anillo mágico por el cuerpo entre las vueltas 10 y 11. Ahora agarramos el otro hilo para unir. Pasamos por el siguiente punto. Ahora por el medio del punto anterior. Y la unimos tomando las vueltas 10 y 11. Al terminar vamos hacia donde dejamos el otro hilo. Hacemos triple nudo. Cortamos y con la ayuda de las tijeras escondemos el nudo en el tejido. Para las manos con el color rosado empezamos haciendo 4 puntos bajos en un anillo mágico. En la vuelta 2 hacemos 4 puntos bajos. Y ahora hacemos un punto deslizado para finalizar. Dejamos una hebra larga para unir y cortamos. Repetimos para hacer la segunda manito. Pasamos el hilo del anillo mágico entre las vueltas 9 y 10. Y con el otro hilo la unimos en la vuelta 10, tomando las hebras delanteras.
Para que parezca que está sosteniendo la moneda, vamos a pasar el hilo por una de las hebras delanteras de la moneda. Al terminar vamos hacia donde dejamos el otro hilo . Cortamos y escondemos. Cosemos la otra manito de la misma forma. Para el pico seguimos con el rosado y hacemos 4 cadenas. Y ahora a partir de la segunda cadena desde el gancho, hacemos 2 puntos bajos. Un aumento. Y del otro lado de la cadena, 2 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 puntos bajos. Hacemos un punto bajo más. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos uniendo ambos lados. Uno. Dos. 3. Dejamos una hebra larga para unir y cortamos. Primero vamos a pasar el hilo chiquito entre las vueltas 5 y 6. Y con el otro vamos a unir, tomando las hebras delanteras y dejando un punto de distancia de los ojos.
Al terminar aseguramos con el otro hilo que dejamos. Para las patas, también en rosa, vamos a empezar exactamente igual que con el pico. 4 cadenas. Empezando en la segunda cadena desde el gancho, 2 puntos bajos. Un aumento. Y 2 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 puntos bajos. Un punto bajo. Y ahora tomando ambos lados hacemos 3 puntos bajos. Vamos a dar vuelta a la pieza y desde el segundo punto hacemos 2 puntos bajos. Damos vuelta y en el segundo punto hacemos un punto bajo. Dejamos una hebra larga para unir y cortamos. Repetimos para hacer la otra patita. Ahora las vamos a unir a 2 puntos de distancia de las manitos. La posicionamos inclinada. La punta de arriba tiene que dar con el borde del lado de afuera de la mano. La vamos a unir hasta acá para que el borde quede suelto. Y la punta de abajo tiene que dar con el borde de la mano del lado de la moneda. Al terminar pasamos el hilo por el cuerpo y también el otro que quedó. Cosemos la otra de la misma forma. Al terminar llevamos con el hilo sobrante de la otra patita y el cortito lo pasamos por el cuerpo y cortamos. Aseguramos. Y escondemos en el tejido.
Para la cola, con el gris, empezamos haciendo 4 puntos bajos en un anillo mágico. En la vuelta 2 hacemos un punto bajo y un aumento repitiendo 2 veces, quedándonos con 6 puntos. La vuelta 3 son 2 puntos bajos y un aumento 2 veces, quedándonos con 8 puntos. Empezamos la vuelta 4 con un punto bajo y un aumento. Seguimos con 3 puntos bajos y un aumento. Y terminamos con 2 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 2 veces, quedándonos con 12 puntos. Ahora, para finalizar, hacemos un punto bajo y un punto deslizado. Dejamos una hebra larga y cortamos. Vamos a unirla al cuerpo con este lado mirando hacia abajo. Primero pasamos el hilo del anillo mágico por el medio. La vamos a unir aproximadamente desde las vueltas 12 y 13 hasta las vueltas 16 y 17. La acomodamos, vemos que esté bien ubicada y empezamos a coser tomando las hebras delanteras. Un tip para que la cola no se mueva de lugar: no intenten pasar por todos los puntos de la cola. En cambio, cuando salgan con la aguja por el tejido, tomen el punto que les quede más cerca. Si al final les queda algún huequito, lo pueden cerrar fácilmente, pero así se aseguran de que la cola quede justo donde la quieren. Al terminar, llevamos con el hilo del anillo mágico y aseguramos. Y así terminamos a nuestro escarabato. Acá hice otro en color beige en vez de rosa para mostrarles. Cuéntenme si les gustó y qué otro personaje les gustaría que hiciera. Espero que lo hayan disfrutado, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.